Muchas personas creen que el impacto de los dibujos animados en los niños se debe únicamente a su contenido violento o a la falta de límites en el tiempo de pantalla. Sin embargo, esa explicación simplifica demasiado un fenómeno mucho más profundo. La verdadera causa de cómo estos programas afectan la mente infantil no está solo en lo que muestran, sino en cómo lo muestran y en qué valores y modelos de comportamiento transmiten. La forma en que los personajes son presentados, las historias que se construyen y las emociones que provocan tienen un efecto mucho más poderoso de lo que imaginamos. Lo que realmente está destruyendo la mente de los niños no es solo la violencia o la velocidad de las imágenes, sino la manera en que estas imágenes alteran su capacidad de atención, su percepción del mundo y su autoestima. Los dibujos animados actuales están diseñados para captar la atención de manera casi obsesiva, utilizando estímulos constantes y cambios rápidos que sobrecargan el cerebro infantil. Esto no solo reduce la capacidad de concentración, sino que también crea una dependencia emocional hacia estos contenidos, convirtiéndolos en un modelo de referencia para entender la realidad y las relaciones sociales. Además, estos programas muchas veces transmiten mensajes que refuerzan estereotipos, conductas de consumo compulsivo o la búsqueda de gratificación instantánea. La exposición repetida a estos patrones puede moldear la forma en que los niños perciben la autoridad, la empatía y la resolución de conflictos. No es solo una cuestión de entretenimiento, sino de cómo estas historias influyen en su desarrollo emocional y cognitivo. La narrativa, en su esencia, es una herramienta poderosa que puede construir o destruir su capacidad de empatía, su creatividad y su sentido crítico. Por eso, no basta con limitar el tiempo de pantalla o bloquear ciertos contenidos. Es fundamental entender que el problema radica en la calidad y la intención de las historias que consumen, en cómo se sienten y qué valores se transmiten a través de ellas. La verdadera transformación comienza en la forma en que seleccionamos y acompañamos el consumo audiovisual de los niños, promoviendo contenidos que fomenten su pensamiento crítico, su imaginación y su bienestar emocional. Solo así podremos evitar que estos dibujos, en su forma actual, sigan siendo una fuerza que destruye la mente de nuestros hijos sin que nos demos cuenta. He visto con mis propios ojos cómo los niños cambian cuando pasan horas frente a ciertos dibujos animados. No se trata solo de distraerlos o mantenerlos ocupados, sino de algo más profundo, más silencioso pero igualmente poderoso. Como alguien que ha dedicado tiempo a observar, a escuchar y a entender a niños y padres en sus historias cotidianas, puedo decir con certeza que no todo lo que parece inofensivo lo es en realidad. Muchas veces, lo que consumen en su tiempo de ocio está moldeando su forma de ver el mundo, de relacionarse con los demás y, en definitiva, de pensar y sentir. Lo que me preocupa es que muchos padres, por amor o por desesperación, no se dan cuenta del impacto real que tienen esos dibujos en sus hijos. Es tan sutil, tan invisible, que pasa inadvertido. Pero si nos detenemos a observar, vemos cambios en su atención, en su estado de ánimo y en la forma en que perciben su entorno. La paciencia se acorta, la empatía disminuye y la creatividad se limita. ¿Por qué sucede esto? Porque, en realidad, estos programas no solo entretienen, sino que también enseñan, aunque muchas veces de manera inconsciente y con valores que no siempre son los mejores para su desarrollo. He aprendido que el problema no está solamente en el contenido violento o en el exceso de pantalla, sino en cómo esas historias son contadas y qué emociones provocan en ellos. La forma en que los personajes se comportan, las historias que se repiten, la velocidad con la que pasan de una escena a otra, todo eso afecta su capacidad de concentración y su estabilidad emocional. Es como si su cerebro se habituara a una sobrecarga constante de estímulos, perdiendo la paciencia y la calma necesarias para afrontar el mundo real. Y, en ese proceso, también se van formando ideas sobre quiénes son, qué valoran y qué esperan de los demás. Es decir, estos dibujos no solo entretienen. También están formando la base de cómo los niños perciben la realidad y su lugar en ella. Lo que más me conmueve es ver cómo muchos padres, sin darse cuenta, refuerzan estos patrones sin intención. Quizá por cansancio, por falta de tiempo o por desconocimiento, dejan que sus hijos pasen horas frente a la pantalla, sin cuestionar qué están aprendiendo en ese tiempo.
Y eso, en realidad, es lo que más daño hace. Porque no se trata solo de limitar el tiempo, sino de cambiar el tipo de historias que permitimos que consuman. Es fundamental entender que los dibujos animados que eligen, los mensajes que transmiten y las emociones que generan tienen un impacto directo en su desarrollo emocional y cognitivo. Cuando un niño ve historias que muestran respeto, empatía y creatividad, su mente se abre a nuevas posibilidades. Pero cuando la narrativa está llena de violencia, superficialidad o valores materialistas, esa misma mente empieza a formarse en un entorno de estímulos vacíos y conductas impulsivas. Sé que no siempre es fácil, y que muchas veces los adultos también estamos aprendiendo en el proceso. Pero quiero invitarte a que reflexiones sobre qué historias estás permitiendo que tu hijo vea, y por qué. La verdadera influencia no está en los límites que imponemos, sino en el ejemplo que damos y en las conversaciones que mantenemos sobre lo que consumen. Porque, al final, los dibujos animados pueden ser una herramienta poderosa para su crecimiento si los seleccionamos con conciencia y amor. Pero si los dejamos ser solo una fuente de estímulos superficiales, estamos arriesgando a que esa misma exposición destruya poco a poco su capacidad de pensar, sentir y conectarse con el mundo de manera profunda. La elección está en nuestras manos. Solo necesitamos estar atentos, ser conscientes y acompañar a nuestros hijos en ese proceso, para que puedan crecer en una mente sana, fuerte y llena de valores verdaderos. En este video, descubrirás cómo ciertos dibujos animados, que parecen inofensivos o simplemente divertidos, en realidad están teniendo un impacto profundo en la mente y el desarrollo emocional de tu hijo. A medida que avanzamos, entenderás las razones por las que estas historias están moldeando sus pensamientos, sentimientos y comportamientos de formas que quizás no habías considerado. El valor que obtendrás al quedarte hasta el final es clave para poder proteger y potenciar el crecimiento saludable de tu hijo, guiándolo con conciencia y amor en un mundo lleno de estímulos que muchas veces no son los mejores. Primero, te mostraré cuáles son los mecanismos invisibles que utilizan estos dibujos animados para captar la atención de los niños y cómo estas técnicas afectan su capacidad de concentración y su estabilidad emocional. Aprenderás a identificar esas estrategias que, aunque parecen solo para entretener, en realidad están diseñadas para crear dependencia y moldear su percepción del mundo. Luego, te explicaré las consecuencias reales y a largo plazo que estas historias pueden tener en su autoestima, en su forma de relacionarse y en su manera de entender la autoridad y la empatía. Descubrirás que no solo se trata de lo que ven, sino de cómo lo ven y qué valores se transmiten sin que muchas veces nos demos cuenta. Esto te dará una perspectiva más clara de cómo proteger su salud mental y emocional en un entorno saturado de estímulos superficiales. Finalmente, te ofreceré pasos concretos y prácticos para transformar la manera en que seleccionas los contenidos audiovisuales para tu hijo. Aprenderás a elegir historias que fomenten su creatividad, su pensamiento crítico y su bienestar emocional. Verás cómo pequeñas acciones diarias pueden marcar una diferencia significativa en su desarrollo, y por qué es fundamental acompañar esas historias con conversaciones y valores que refuercen lo positivo. Es importante que te quedes hasta el final porque en ese momento descubrirás cómo aplicar estos conocimientos en tu día a día, creando un ambiente más saludable y enriquecedor para tu hijo. La información que compartiré no solo te ayudará a entender qué está ocurriendo en su mente, sino también a tomar decisiones conscientes para potenciar lo mejor en ellos. La protección de su futuro emocional y mental depende en gran medida de las acciones que tomamos hoy, y este video te dará las herramientas necesarias para hacer cambios significativos. En resumen, al ver este contenido, entenderás los secretos detrás de los dibujos animados y cómo influyen realmente en el desarrollo emocional, cognitivo y social de los niños. Aprenderás a identificar las trampas invisibles que muchas veces pasamos por alto y descubrirás qué prácticas y contenidos sí aportan valor y fortalecen su crecimiento. La clave está en la conciencia y en la intención con la que elegimos lo que nuestros hijos consumen. Lo que aprenderás aquí te empoderará para convertirte en un guía que acompaña a su hijo en un camino de crecimiento sano y lleno de valores positivos. Te invito a mantenerte hasta el final para que puedas recibir toda esta información valiosa,
entender el impacto real de los dibujos animados y descubrir cómo, con pequeños cambios, puedes transformar la manera en que tu hijo percibe y vive el mundo. La protección de su mente y corazón está en tus manos. Solo necesitas la claridad y el compromiso para dar ese paso hacia un futuro más consciente y lleno de posibilidades. El primer bloque que debemos entender es cómo estos dibujos animados capturan la atención de los niños de manera casi magnética. La introducción a esta idea es que muchas veces no somos conscientes de las técnicas que utilizan los creadores de contenido para mantener a los niños pegados a la pantalla. Desde cambios rápidos en las escenas, sonidos estimulantes hasta personajes que llaman la atención constantemente, todo está diseñado para activar una respuesta casi instintiva en el cerebro infantil. La explicación sencilla es que estos estímulos crean una sobrecarga sensorial que hace difícil que el niño se desconecte o se concentre en otra cosa. Para ilustrarlo, imagina a un niño viendo un episodio donde los personajes saltan de un lado a otro, con colores brillantes y sonidos fuertes en cada cambio. Es como si su atención fuera atrapada en una red invisible, y cada vez que intenta apartar la vista, algo nuevo y emocionante aparece. La reflexión emocional que surge aquí es que, en esa dependencia, estamos permitiendo que su cerebro se acostumbre a estar en un estado de sobreestimulación constante, limitando su capacidad de calma y atención consciente. Comprender esto nos ayuda a ser más responsables con el tipo de estímulos que permitimos en su vida diaria. El segundo bloque trata sobre los valores que estos dibujos transmiten, muchas veces de manera silenciosa, pero poderosa. La introducción a esta idea es que no solo se trata de entretener, sino de comunicar mensajes sobre cómo vemos el mundo, qué comportamientos son aceptables y cuáles no. La explicación práctica es que muchos personajes muestran conductas agresivas, impulsividad o egoísmo como algo normal o incluso divertido. Por ejemplo, un personaje que siempre gana sin importar cómo, o que resuelve los problemas con violencia, transmite un mensaje que puede ser internalizado por el niño como una vía aceptable para resolver conflictos. La historia corta que ilustra esto es la de un niño que, después de ver varias escenas donde los personajes resuelven todo con gritos o golpes, empieza a pensar que esa es la forma correcta de actuar cuando algo no le gusta. La reflexión emocional que surge es que, como adultos, tenemos la responsabilidad de ser ejemplo y de escoger contenidos que refuercen valores positivos, en lugar de reforzar conductas que puedan dañar su percepción del mundo. El tercer bloque nos invita a adoptar hábitos conscientes en la selección de los contenidos. La introducción es que no basta con limitar el tiempo frente a la pantalla, sino que lo que eligen para ellos tiene un impacto directo en su desarrollo. La explicación sencilla es que debemos buscar historias que fomenten su creatividad, su empatía y su pensamiento crítico. Por ejemplo, en lugar de permitirles ver dibujos con personajes que solo buscan gratificación instantánea, podemos ofrecerles historias donde los personajes se enfrentan desafíos con inteligencia y solidaridad. Una pequeña historia que ilustra esto es la de un niño que, al escoger ver un programa educativo y positivo, empieza a desarrollar nuevas ideas, a hacer preguntas y a imaginar soluciones a sus propios problemas. La reflexión emocional aquí es que cada elección que hacemos en los contenidos que consumen nuestros hijos es una semilla que puede florecer en su vida futura. Nos damos cuenta de que, con pequeños cambios, podemos fortalecer su confianza, su empatía y su creatividad. El cuarto bloque nos recuerda la importancia de acompañar y conversar con nuestros hijos sobre lo que ven. La introducción a esta idea es que el simple acto de comentar y reflexionar sobre sus historias favoritas puede marcar una diferencia profunda en su aprendizaje y en su percepción del mundo. La explicación práctica es que, en lugar de aceptar pasivamente lo que ven, podemos hacer preguntas que los ayuden a entender los valores y las emociones detrás de las historias. Por ejemplo, si un niño ve un episodio donde un personaje actúa con egoísmo, podemos preguntarle, ¿crees que eso fue correcto? ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? Una historia breve y emocional que ilustra esto es la de un padre que, después de ver un programa con su hijo, conversa con él sobre las decisiones de los personajes y le enseña a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto.
La reflexión final es que esa conexión y diálogo fortalecen su capacidad de juicio y su confianza en que sus valores pueden crecer y consolidarse en un ambiente de amor y comprensión. Este conjunto de principios y hábitos nos invita a ser más conscientes y responsables en el mundo digital en el que nuestros hijos están inmersos. Porque, en realidad, cada contenido que permitimos y cada conversación que mantenemos son las herramientas que moldearán su futuro emocional y mental. Al entender estos bloques, podemos transformar la influencia de los dibujos animados en una oportunidad de crecimiento, en lugar de una fuente de destrucción silenciosa. Para entender cómo estos dibujos animados pueden estar afectando la mente de tu hijo, es importante tener en cuenta cómo funciona nuestro cerebro y cómo se forma nuestro comportamiento. La buena noticia es que, aunque puede parecer complejo, en realidad podemos compararlo con cosas que todos conocemos y entendemos en la vida cotidiana. Imagina que el cerebro de un niño es como un jardín. Cuando un niño ve ciertos programas, es como si estuviera plantando semillas en ese jardín. Algunas semillas crecen rápidamente y producen flores hermosas, pero otras pueden ser malas hierbas que, si no las cuidamos, acaban dominando el espacio y dificultando que crezcan las flores buenas. Los dibujos animados que usan estímulos muy fuertes, sonidos excesivos o historias que refuerzan conductas impulsivas, en realidad están sembrando esas semillas de comportamiento y pensamiento. Si dejamos que esas semillas crezcan sin control, el jardín se vuelve desordenado y difícil de manejar. Ahora, pensemos en cómo el cerebro procesa la información. Cuando un niño ve algo que le llama mucho la atención, su cerebro libera una sustancia llamada dopamina, que es como una recompensa instantánea. Es como cuando comemos chocolate, nos hace sentir bien y queremos más. Los programas muy estimulantes usan esta respuesta para que el niño quiera seguir viendo más y más. Pero si esa recompensa se vuelve constante y sin parar, el cerebro empieza a esperar siempre esa sobrecarga de estímulos y pierde la capacidad de concentrarse en cosas más tranquilas o profundas, como leer un libro o jugar de forma creativa. Es como si el corazón de un niño se acostumbrara a una vida llena de ruidos fuertes y colores brillantes y olvidara lo que es disfrutar de la calma y la reflexión. Otra forma de entender esto es pensar en la atención como un músculo. Si hacemos ejercicio con regularidad, ese músculo se fortalece. Pero si solo le damos ejercicios rápidos y cortos, se vuelve débil y solo responde a estímulos inmediatos. Lo que estos dibujos animados hacen, en realidad, es sobrecargar ese músculo de atención con estímulos constantes y cambiantes, que no dejan tiempo para que el niño aprenda a concentrarse en algo por un buen rato. Así, en vez de fortalecer su capacidad de atención, la estamos debilitando, y eso afecta en cómo aprende, cómo resuelve problemas y cómo se relaciona con los demás. En cuanto a la conducta, el cerebro también funciona como un sistema de aprendizaje por imitación. Cuando un niño ve comportamientos agresivos o impulsivos en sus programas favoritos, su cerebro empieza a entender que esas son formas normales de actuar. Es como si en casa, sin darnos cuenta, le enseñáramos que gritar, pelear o ser egoísta son formas aceptables de resolver problemas. Pero en realidad, nuestro cerebro aprende mucho por repetición. Si constantemente vemos ciertos ejemplos, los terminamos internalizando como la forma natural de actuar. Por eso, lo que los niños ven y escuchan tiene un impacto directo en cómo aprenden a comportarse a lo largo del tiempo. La buena noticia es que, si entendemos cómo funciona el cerebro y cómo se forman estos patrones, podemos tomar decisiones conscientes. Podemos elegir programas que, en lugar de sobrecargar su mente, le enseñen valores positivos, fomenten su creatividad y le ayuden a desarrollar su capacidad de concentración. La clave está en entender que no solo es cuestión de limitar el tiempo frente a la pantalla, sino también en qué tipo de historias permitimos que entren en su mundo. Y, sobre todo, en acompañarlos y conversar con ellos sobre lo que ven, para ayudarles a entender y a escoger mejor. En definitiva, el cerebro de un niño es muy plástico, muy moldeable, como la plastilina que se puede formar y transformar. Cada historia, cada estímulo que recibe, deja una huella y ayuda a construir su forma de pensar, sentir y actuar.
Por eso, si aprendemos a cuidar esa herramienta tan poderosa, podemos asegurarnos de que crezca fuerte, saludable y lleno de valores que realmente aporten a su felicidad y bienestar. Imagina una tarde en la casa. Tu hijo, de unos 8 años, está sentado en el sofá, con los ojos fijos en la pantalla de la televisión, mientras tú preparas la cena en la cocina. La luz de la pantalla brilla intensamente en su rostro, reflejando colores vibrantes y movimientos rápidos que parecen hipnotizarlo. Él ríe con entusiasmo, pero tú notas que su expresión es inquieta, con poca paciencia para hacer tareas simples o jugar con sus juguetes. Es un escenario muy común, ¿verdad? La mayoría de los padres hemos pasado por algo similar. La tentación de dejar que los niños vean sus programas favoritos para tener un momento de tranquilidad es grande. Pero, ¿qué pasa en realidad en esa mente que está frente a esa pantalla? Lo que quizás no percibimos en ese momento, es que esos estímulos constantes y rápidos están sobrecargando su cerebro. La misma escena, pero con un giro, en lugar de dejarlo solo, decides sentarte junto a él y, en lugar de cambiar a otro programa, le propones un juego de construcción o leer un libro juntos. La diferencia es notable. En esa situación, en lugar de una televisión que le da estímulos cortos y rápidos, tú le ofreces una experiencia sensorial más tranquila y significativa. La luz suave de la lámpara, la textura de las piezas de plástico que encajan en su lugar, el sonido de tu voz explicándole la historia del libro o ayudándolo a construir una torre alta. En ese momento, su mente se calma, su atención se extiende y su creatividad se despierta. La clave está en entender que, aunque los programas de televisión y los dibujos animados parecen inofensivos, en realidad están diseñados para captar su atención de forma obsesiva y rápida. La diferencia entre un momento de consumo pasivo y uno de interacción activa puede marcar una gran diferencia en cómo su cerebro se desarrolla. Cuando tú eliges jugar con él, contar historias o explorar el mundo juntos, estás fortaleciendo su capacidad de concentración, fomentando su imaginación y ayudándole a aprender habilidades sociales. La simple acción de apagar la televisión y ofrecerle una alternativa más enriquecedora puede parecer un pequeño cambio, pero en realidad es una inversión en su bienestar emocional y cognitivo. Este tipo de decisiones diarias, que parecen minúsculas, construyen un patrón distinto en su desarrollo. Están moldeando cómo aprende a resolver problemas, cómo se relaciona con los demás y cómo interpreta el mundo que lo rodea. La realidad es que, en esos momentos cotidianos, podemos elegir entre sobrecargar su mente con estímulos rápidos o nutrirla con experiencias que lo ayuden a crecer de forma saludable y equilibrada. La diferencia está en nuestras manos. Al final, lo que realmente importa es recordar que somos los guardianes del entorno en el que nuestros hijos crecen y se desarrollan. Cada decisión que tomamos, cada momento que compartimos, tiene el poder de construir o destruir las bases de su futuro emocional, social y cognitivo. La verdadera transformación comienza en la conciencia, al entender cómo los estímulos y las historias que consumen influyen en su mente, podemos actuar con intención y amor. No se trata solo de limitar el tiempo frente a la pantalla, sino de elegir contenidos que nutran su imaginación, su empatía y su pensamiento crítico. Es en esos pequeños gestos diarios, en esas pausas conscientes, donde se forja un camino de crecimiento saludable y auténtico. La serenidad reside en aceptar que no hay una receta mágica, sino una serie de decisiones diarias que, con calma y reflexión, podemos orientar hacia un equilibrio que beneficie su bienestar integral. Cuando aprendemos a escuchar, a observar y a acompañar con presencia, estamos enseñándole que su mente, su corazón y su espíritu merecen cuidado, respeto y atención verdadera. La esperanza está en nuestra capacidad de transformar esos momentos cotidianos en oportunidades para fortalecer su confianza, su creatividad y su amor propio. La vida de nuestros hijos no está escrita solo por los programas que ven, sino por la calidad de las experiencias que compartimos con ellos. Cada instante puede ser un acto de amor consciente, una semilla que florece en su interior y que los acompaña en su camino de crecimiento. La clave es recordar que, aunque los estímulos externos son fuertes y muchas veces abrumadores, ellos aprenden primero por ejemplo. Nosotros somos su espejo y su guía.
La serenidad llega cuando entendemos que no hay soluciones perfectas, solo un compromiso constante de cuidar y valorar su desarrollo desde la calma y la reflexión. En ese proceso, encontramos la paz y la certeza de que estamos haciendo lo mejor que podemos, con amor y conciencia. Y así, en esa quietud interior, podemos confiar en que, paso a paso, estamos creando un entorno en el que la mente de nuestros hijos puede florecer libre, fuerte y llena de esperanza. La verdadera transformación radica en elegir con amor y presencia, sabiendo que cada pequeño acto de cuidado es una semilla para un futuro lleno de luz y posibilidades. La misión que tenemos como padres, educadores y cuidadores es mucho más que simplemente controlar cuánto tiempo pasan nuestros hijos frente a una pantalla. Es proteger y nutrir su esencia, su capacidad de soñar, imaginar y entender el mundo desde un lugar de calma y claridad. Cada decisión que tomamos en este sentido, cada momento consciente que dedicamos a acompañarlos, tiene el poder de transformar su desarrollo y su vida entera. No se trata solo de evitar los estímulos que puedan sobrecargar su mente, sino de crear un entorno en el que puedan florecer en su propia autenticidad, con confianza y amor propio. Este mensaje busca recordarnos que somos los arquitectos del mundo interior de nuestros hijos. La forma en que elegimos las historias que ven, los juegos que disfrutan y los momentos que compartimos con ellos, construye los cimientos de su bienestar emocional y cognitivo. La verdadera fuerza está en nuestra capacidad de ser presencia amorosa, de escuchar y de ofrecerles un ejemplo de calma, reflexión y cuidado. La transformación que buscamos no es solo en ellos, sino también en nosotros mismos, en nuestra manera de relacionarnos con la vida y con las pequeñas cosas que realmente importan. Al reflexionar sobre esto, recordemos que cada instante es una oportunidad para sembrar semillas de valores, creatividad y pensamiento crítico. No se trata de perfección, sino de un compromiso genuino, de esa intención silenciosa que dice, quiero lo mejor para ti, quiero acompañarte en tu crecimiento, en tu libertad de ser tú mismo. Cuando actuamos desde esa conciencia, estamos construyendo un legado más profundo y duradero que cualquier estímulo pasajero. Estamos enseñando con nuestro ejemplo que el equilibrio, la paciencia y la atención plena son las verdaderas herramientas para un desarrollo saludable. Invito a que compartamos esta reflexión con quienes nos rodean, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Porque entender cómo cuidar de la mente y el corazón de nuestros hijos es un esfuerzo colectivo, una misión que nos une en un propósito común, criar seres humanos fuertes, empáticos y felices. No estamos solos en este camino. Juntos, podemos crear un entorno más consciente, donde cada niño tenga la oportunidad de crecer en paz y plenitud. Al final, lo que realmente importa es que cada uno de nosotros continúe cultivando esa mirada de amor y cuidado hacia los pequeños que nos han sido confiados. La transformación empieza en cada acto de conciencia, en cada decisión de acompañar en silencio y con amor. Este es nuestro legado, una comunidad de corazones despiertos, comprometidos a hacer del mundo un lugar más amable y lleno de esperanza para las próximas generaciones. Porque, en el fondo, todos buscamos lo mismo, que nuestros hijos puedan florecer libres, felices y con la certeza de que tienen en nosotros un refugio seguro y lleno de amor.